en esta otra automatización vamos a hacer una cosa potente, y es que a partir de un cambio de un estado de un determinado campo, haga una determinada actuación. Fijaros, el campo prioridad, el campo bandera, que es muy recurrente en las aplicaciones de efectividad, de productividad, tenemos la típica acción de prioridad baja, prioridad urgente y demás. Las priorizaciones a mí no me gusta trabajar con ellas porque al final acabamos poniéndolo todo urgente, pero nos permite en determinados tipos de actuaciones, pues por ejemplo, cuando la prioridad esté vacía, esté el campo clear, esté vacío, no tenga ningún dato, a partir de que nosotros lo marquemos como urgente, se desplieguen una serie de consecuencias, una serie de implicaciones que nosotros nos ayuda a evitar esas urgencias o a afrontarlas de mejor manera. En su día pensamos qué hacer cuando vienen esas urgencias, cuando ocurren aquellos casos en los que nos explota en la cara alguna determinada consecuencia no deseable para la empresa, y entonces desplegamos nuestras actuaciones. A partir de poner esa prioridad o esa bandera como roja, es decir, de estar vacía o de no tener ningún estado, a ponerla en estado muy urgente, nos va a desplegar esa tarea o nos va a insertar, por ejemplo, dentro, en el ejemplo que os quería proponer, un template, una plantilla, una serie de actuaciones, una serie de checklists a comprobar, pues por lo menos para minimizar ese riesgo, esa urgencia, o para atenuarla lo más posible. Vamos con el ejemplo de esta automatización. Lo que queremos conseguir es que cuando yo cambie la bandera de estado, esta que tenemos aquí, en mi tarea se nos inserten un montón de tareas, un montón de documentación, un montón de material que me sirva a mí para atenuar ese riesgo. Yo voy a crear una nueva automatización. ¿De qué tipo? Pues que cuando la prioridad de mi tarea cambie, es decir, de un estado from a otro estado, tú pues va a hacer una implicación o una tarea. Entonces, cuando yo tenga la bandera en un estado de sin prioridad, o sea, en blanco, ¿vale? Atenuado total, en gris clarito, y yo la cambie a modo urgente, es decir, ha ocurrido algo en mi empresa o algo en mi organización, algo en mis tareas que debe de tener una acción determinada, aquí le diré a ClickUp, oye, por detrás en el proceso de negocio, en esa automatización que me despliega, me hacen lo siguiente. Y le voy a decir que me aplique una plantilla que nosotros definimos en vídeos anteriores y que me inserta de una sola vez y de manera automática sus tareas, checklists, PDFs, imágenes con información o datos de carácter visual para yo resolver esa urgencia que me ha surgido en mi empresa. Selecciono y por tanto recapitulamos. Tenemos que cuando yo cambie la bandera a un estado muy urgente, me insertas en esa tarea que ha cambiado su situación a urgente todas estas subtareas, estos checklists, este material de apoyo. Le damos a crear. Y aquí tenemos como activada el check de que esa tarea está disponible para trabajar con ella. Entonces, cuando un estado de inactividad lo ponga como muy urgente, me aplicará ese template. En estos tres casos, yo ya he hecho el ejemplo antes de grabar este vídeo y ha ocurrido. Vamos a crear una nueva tarea para limpiar un poco todo y tarea que ejecuta un protocolo de urgencia, ¿vale? Entonces ya tenemos una tarea nueva. ¿Y qué hacía? ¿Qué habíamos grabado nosotros para hacer esta cuestión? Que cuando estuviera en estado de inactividad, este clear o este low, el estado que tú determines, cuando yo lo ponga urgente, esta tarea que no tiene aquí, como veis, ningún tipo de adjunto, ni de checklist, ni de subtareas, pues le inserta ese protocolo para yo actuar en consecuencia. Le voy a dar, la cambio como urgente, le damos unos segunditos a ver si aquí en este sitio del final nos inserta el adjunto, ese checklist y esas 11 subtareas. Esperamos un poquito y como está algo retozón, vamos a forzarle la actualización. Y voilà, tarea que ejecuta un protocolo de urgencia, ya le ha desplegado la automatización, nosotros no hemos hecho nada y vamos a ver qué tenemos en esa tarea. En esta tarea tenemos potencia en estado puro. Tenemos 11 subtareas, tenemos 3 checklists que tendremos que comprobar y tenemos adjuntos, tendremos PDF con una guía de lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que minimizar.
aplicamos una vez ese proceso de pensar, de definir, cuando ese estado pase a muy urgente, qué va a ocurrir, y ahora simplemente tienes que dedicarte a ejecutar. Todo esto lo hemos pensado en su día y ahora hacemos aquello que sabemos que minimiza el riesgo o que da un servicio cuando ha habido un cierto deslío, algún fallo por la empresa, que va a dar ese consuelo a un cliente que posiblemente haya quedado descontento o algún plazo que se nos haya escapado, etcétera. Esto es trabajar de forma efectiva. Nos vamos definiendo en ese momento de pensar qué va a hacer una tarea determinada, y cuando nosotros marcamos ese carácter de urgencia, ya sí actuamos con un protocolo, con unos procesos, con unas determinadas acciones que minimizan ese problema que tenemos entre manos. Por tanto, cuando la tarea cambia de sin prioridad a muy urgente, me insertas todo esto, ¿vale? Aquí tenemos, por tanto, una automatización también bastante interesante de cambios de estado y en el que me inserta determinadas actuaciones, determinadas subtareas, determinados checklists, tantos adjuntos como yo necesite para clarificar esa situación que ha devenido en muy urgente.